Mi nombre es Susan y tengo 28 años. Me despidieron un martes. Fue algo limpio, corporativo, el tipo de reunión en la que te agradecen por tus contribuciones y deslizan un paquete de indemnización por la mesa como si se supusiera que eso suavizara la caída. Fui a casa e hice las cosas responsables primero, revisé mi aplicación bancaria, actualicé mi currículum y me dije a mí misma que saldría adelante. 2 días después, mi casero se puso en contacto conmigo y dijo que necesitaba hablar. Supuse que era sobre el apartamento, tal vez por las reparaciones que había estado posponiendo. En cambio, me dijo que alguien lo había contactado directamente y le había ofrecido $500 extra para terminar mi contrato de arrendamiento antes de tiempo. No el próximo mes, no al final del contrato, sino ya, rápido y con una fecha límite que hizo que se me revolviera el estómago. No era un extraño. No fue un error. Fue mi hermana. Cuando la llamé, no sonaba sorprendida ni culpable. Sonaba entretenida, como si esto fuera una historia que no podía esperar para repetir en la cena. El mensaje fue simple: esto era por mi propio bien, y si no me gustaba, que me las arreglara sola. La peor parte no fue el dinero. Fue darme cuenta de lo rápido que mi vida podía ser reorganizada por personas que decían amarme, y lo tranquilos que estaban mientras lo hacían. Para la tarde siguiente, la situación se volvió aún más fea y más rápido. El papeleo avanzó, los plazos se acortaron y me di cuenta de que tenía menos influencia de la que pensaba. Así que dejé de discutir. Dejé de suplicar. No dije nada, colgué y hice una sola llamada. Y casi de inmediato, todo cambió. Antes de contarte lo que él dijo y lo que pasó después de que me marchara, dime, ¿qué hora es para ti en este momento y desde dónde nos estás viendo? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos llegará esta historia. Para el jueves por la tarde, mi teléfono vibró de nuevo mientras miraba mi currículum como si me hubiera traicionado personalmente. Era mi casero preguntando si tenía un minuto para hablar. Salí al pequeño balcón de mi unidad porque no quería que el vecino del 3B escuchara cómo mi vida se desmoronaba a través de las paredes. Su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando ya ha decidido lo que va a hacer. Me dijo que alguien se había puesto en contacto con él directamente y le había ofrecido $500 para terminar mi contrato antes de tiempo y sacarme de allí rápido. Al principio no dijo quién fue. Cuando le pregunté, admitió que era mi hermana y luego soltó una disculpa que sonaba ensayada. Le pregunté si siquiera podía hacer eso. Mi contrato original había terminado hacía meses y se había convertido en un contrato de mes a mes. Normalmente, eso significaba notificación previa y tiempo. Él estuvo de acuerdo, pero luego dijo que no estaba tratando de presentar un desalojo oficial, estaba ofreciendo un acuerdo de terminación anticipada. Si lo firmaba, tendría 48 horas. Dijo que perdonaría el siguiente pago del alquiler y sería justo con mi depósito, pero no prometió nada por escrito en esa llamada. Me quedé allí con las manos en la barandilla, tratando de que no me temblara la voz. Acababa de perder mi sueldo. No tenía otro empleo asegurado. No tenía suficiente efectivo para pagar el primer mes, el último y un depósito en otro lugar con tan poca antelación. Y ahora mi hermana había pagado dinero extra para acelerar la peor semana de mi vida adulta. Le pregunté por qué estaba aceptando eso. No fingió que fuera por principios. Dijo que la rotación de inquilinos era cara, pero que una vacante le permitiría reajustar el alquiler, y los $500 hacían que el inconveniente valiera la pena. Repitió que se sentía extraño al respecto, que era su forma de sentirse cómodo mientras aceptaba el dinero. Cuando colgamos, no entré de inmediato. Me quedé afuera hasta que el aire hizo que me ardiera la piel, porque moverme se sentía como admitir que era real. Luego llamé a mi hermana. No empecé con un discurso, le hice una sola pregunta: ¿le pagaste para hacer esto? Ella no lo negó. Tampoco sonaba culpable. Habló como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera el empujón que yo necesitaba. Lo mantuvo ligero, casi divertida, como si mi situación de vivienda fuera una trama que ella pudiera controlar. El mensaje debajo de su tono era simple: esto estaba pasando y yo debía aceptarlo.
Terminé la llamada antes de decir algo que pudiera ser usado en mi contra más tarde. Después de eso, llamé a mis padres. No les estaba pidiendo que me arreglaran la vida. Ni siquiera les pedía dinero. Les pregunté si podía quedarme con ellos temporalmente mientras resolvía lo del trabajo y la vivienda, porque no tenía un plan de respaldo que encajara en 2 días. Dijeron que no. No después de pensarlo, no después de hacer preguntas, simplemente no, dicho con calma, como si fuera un límite del que estuvieran orgullosos. Mi papá lo planteó como una lección. Mi mamá lo planteó como motivación. Usaron el tipo de lenguaje que hace que la crueldad suene responsable. No dejaban de decir amor mientras me negaban un refugio básico. Cuando terminé esa llamada, algo en mí se quedó en silencio. Dejé de esperar un cambio repentino. Dejé de esperar que alguien recordara que le importaba. Esa noche, recorrí mi apartamento como si fuera una lista de verificación. Abrí armarios. Conté cajas que no me pertenecían. Hice 3 pilas en el suelo, esenciales, reemplazables e imposibles. Revisé el maletero de mi coche y me di cuenta de que no era una solución, era solo un contenedor. Intenté una opción más antes de la medianoche. Le envié un mensaje a un amigo con el que no había hablado en un tiempo, alguien que una vez dijo que podía quedarme en su casa si alguna vez lo necesitaba. El mensaje fue leído. No hubo respuesta. Me quedé mirando la pantalla hasta que me dolieron los ojos. Luego dejé el teléfono y me dije a mí misma que no suplicaría 2 veces en un mismo día. Cerca de la 1 de la mañana, mi casero envió un mensaje de seguimiento pidiendo mi respuesta para la tarde siguiente para poder planificar en consecuencia. No era una amenaza sobre el papel, pero tampoco era amigable. Era el tipo de mensaje que te recuerda quién tiene las llaves. Dejé mi teléfono boca abajo en la encimera y empecé a empacar una maleta. No porque estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando, sino porque finalmente entendí la realidad de mi posición. Las personas que se suponía que debían apoyarme estaban coordinando mi colapso, y yo era la única que quedaba para decidir qué vendría después. A la mañana siguiente, conduje de regreso a mi edificio con el maletero vacío y un nudo en la garganta. Me dije a mí misma que sería práctica, entrar, empacar lo que importara e irme sin montar una escena. El estacionamiento se veía normal desde la calle, el tipo de lugar donde nunca parece ocurrir nada dramático. Pero en el momento en que entré al pasillo, supe que ya llegaba tarde a mi propia vida. Mi llave no funcionaba. Lo intenté 2 veces, luego una más lentamente, como si eso fuera a cambiar el resultado. La cerradura había sido cambiada. Me quedé allí por un segundo, mirando el pomo de la puerta como si fuera el de un extraño. Mi nombre todavía estaba en el buzón, la puerta simplemente ya no era mía. Miré por el pasillo y vi los montones antes de llegar a ellos, cajas de cartón, bolsas de basura, un cesto de ropa que reconocí, un zapatero que había comprado en línea porque era barato y lo suficientemente bueno. Todo lo que poseía estaba apilado contra la pared como si hubiera sido clasificado por alguien a quien no le importaba si se mantenía limpio, seco o intacto. Un par de vecinos pasaron y no me miraron a los ojos. No podía culparlos, en su lugar yo habría hecho lo mismo. ¿Hay un tipo específico de humillación en ver tu vida reducida a lo que cabe en una caja? Especialmente cuando no pudiste decidir el momento. Me agaché y empecé a revisar lo que había allí. Algo estaba intacto, otra cosa no, un marco de vidrio se había roto. Una bolsa de basura se había rasgado y un montón de ropa y artículos de baño se habían esparcido por el suelo. Lo recogí todo con manos temblorosas, no porque fuera valioso, sino porque dejar cualquier cosa atrás se sentía como admitir que no iba a volver. Llamé a mi casero y le pregunté por qué había cambiado las cerraduras antes de que yo hubiera terminado de desalojar. No discutió conmigo. Me dio una explicación tranquila sobre la responsabilidad civil, sobre no querer que yo entrara y saliera mientras él se preparaba para la entrega. Dijo que mis cosas eran accesibles, así que no se me estaba negando el acceso. Las palabras eran pulcras. La realidad no. Dejé de hablar antes de sonar desesperada. Empacar se convirtió en un triaje. Agarré primero los documentos, luego mi computadora portátil y después las pequeñas cosas que se vuelven emergencias cuando no tienes casa.
medicamentos, cargadores, la única chaqueta que realmente te mantiene caliente. Cargué lo que pude llevar al coche y seguí volviendo por más, tratando de ignorar lo expuesta que me sentía cada vez que caminaba por ese pasillo. En algún momento me di cuenta de que estaba tomando decisiones basadas en el peso en lugar del valor. Sostuve una caja de libros por un segundo, luego la volví a dejar porque pesaba demasiado y no tenía ni el espacio ni las fuerzas. Me dije que los reemplazaría más tarde, aunque parte de mí sabía que eso era mentira. La gente se dice a sí misma que mantenga la calma. Cuando el maletero estuvo casi lleno, me senté en el asiento del conductor y miré el volante hasta que se me nubló la vista. No estaba llorando de forma dramática. Era más como si mi cuerpo estuviera filtrando el estrés porque no sabía dónde más ponerlo. Conduje hasta un estacionamiento más grande a unos pocos kilómetros, un lugar donde pensé que podría aparcar sin llamar la atención. Y pasé la tarde dentro del coche haciendo listas que no podía permitirme completar, encontrar un trabajo, encontrar una habitación, encontrar una manera de conseguir dinero rápido sin hacer algo que me persiguiera. La batería de mi teléfono estaba baja por todas las llamadas que había hecho, y seguía bajando el brillo de la pantalla para que durara más. La noche llegó temprano, de la forma en que siempre lo hace cuando estás mirando el reloj en lugar de vivir tu vida. Cerré las puertas con llave e intenté dormir sentada. El aire dentro del coche se volvió viciado. Cada sonido afuera se sentía demasiado cerca. La hebilla del cinturón de seguridad se me clavaba en la cadera cada vez que me movía. Observé los faros barrer el parabrisas y me estremecí cada vez, porque no sabía qué diría si alguien golpeaba el vidrio y me preguntaba qué estaba haciendo. Por la mañana me dolía el cuello. Tenía sabor a café viejo en la boca y los nervios a flor de piel. Conduje de regreso hacia la misma zona por hábito, como si la rutina pudiera protegerme. Entré en un estacionamiento diferente y me dije que usaría el baño en algún lugar, me lavaría la cara y volvería a parecer humana. Dejé el coche por menos de 10 minutos. Cuando volví, ya no estaba. Por un segundo, me quedé allí en blanco, mirando la franja de asfalto donde había estado, esperando que mi cerebro procesara la situación. Luego vi el letrero sobre restricciones de remolque y permisos, la letra pequeña que nadie lee hasta que les arruina el día. Revisé las esquinas del estacionamiento como si tal vez hubiera aparcado en otra fila. No fue así. Llamé al número del letrero con manos que no dejaban de temblar. Una voz aburrida confirmó que se lo había llevado la grúa. Había una tarifa para liberarlo, más el almacenamiento diario. La cifra que citó era más de lo que tenía disponible, y lo dijo como si fuera un hecho ordinario, no el golpe final para alguien que ya estaba en el suelo. Pregunté qué se suponía que debía hacer. Me dio instrucciones, no simpatía. Me quedé en la acera con el teléfono pegado a la oreja, escuchando las indicaciones para llegar a la oficina del depósito municipal, y el mundo se redujo a la verdad más simple. El único lugar que había logrado convertir en refugio me acababa de ser arrebatado. Mi maletero no solo estaba lleno de cosas, estaba lleno de las cosas que no podía reemplazar rápidamente, y ahora estaba bajo llave detrás de una reja que no podía permitirme abrir. Terminé la llamada y miré a mi alrededor tratando de decidir qué dirección importaba. Los coches pasaban. La gente hacía sus recados de sábado. Nadie sabía que mi vida había sido vaciada en menos de 48 horas. Empecé a caminar porque quedarme quieta se sentía peor. Y porque no me quedaba nada más que pudiera moverse. Un par de millas después, mis pies me llevaron al único lugar que no hacía preguntas mientras parecieras alguien que encajaba allí. Era un supermercado al que había ido 100 veces. Cerca de la entrada principal, al lado de la panadería, había un pequeño mostrador de café con algunas mesas. No era acogedor, pero tenía wifi, enchufes y un baño. Eso era suficiente. Compré lo más barato del menú, un café pequeño, y me senté donde pudiera mantener la espalda contra la pared. Mi teléfono apenas tenía vida. Lo enchufé y observé cómo subía la batería lentamente, tratando de ignorar el hecho de que mi coche, mi ropa y la mayor parte de mi vida estaban sentados detrás de una reja cerrada que no podía permitirme abrir. A mi alrededor, la gente se movía con propósito. Una cajera pedía refuerzos en las cajas.
Alguien se reía cerca de la sección de flores. La normalidad de todo me hacía sentir aún más fuera de lugar, como si mi semana se hubiera salido de los rieles y todos los demás siguieran siguiendo la vía. Cuando mi teléfono tuvo suficiente carga, revisé mi cuenta de nuevo. El saldo no cambió. Hice los cálculos de todos modos, porque al pánico le encanta la repetición. Entonces apareció una notificación del chat grupal de la familia. La toqué sin pensar. Se cargaron fotos, planes. Una escapada de fin de semana. Una foto del vestíbulo de un hotel. La elección de un restaurante. El tipo de charla que dice que todo el mundo está bien y espera que tú también lo estés. Me desplacé por los mensajes hasta que el pulgar se me entumeció. Nadie preguntó dónde estaba durmiendo. Nadie preguntó si había comido. Nadie preguntó nada. Dejé el teléfono y miré la taza de café como si pudiera darme una respuesta. Lo que sentí no fue tristeza, fue claridad. No solo se habían negado a ayudar, habían decidido que mi incomodidad era útil. Abrí mi aplicación de notas y me obligué a entrar en modo de resolución de problemas, refugio, transporte, ingresos, papeleo. La última palabra se veía extraña en la pantalla, pero no salía de mi mente porque había un hecho que mi familia trataba como si no existiera. Mi abuela era la dueña de la casa en la que vivían mis padres. Cuando ella se enfermó, yo fui la que se presentó constantemente, no con grandes gestos, sino con tiempo. La llevé a las citas. Recogí sus recetas. Me senté con ella cuando la casa se sentía demasiado silenciosa. El resto de la familia estaba ocupada. Y yo llené el vacío porque alguien tenía que hacerlo. Después de que ella falleció, su patrimonio fue gestionado por un abogado. Yo sabía lo que decía su testamento. Sabía lo que mi nombre significaba en esos documentos. También sabía que mis padres habían estado viviendo cómodamente en esa casa durante años, como si siempre hubiera sido suya. Me había quedado callada porque me decía a mí misma que era lo correcto. No quería convertir el duelo en una pelea. No quería ser la persona que hablara de la propiedad en la mesa de la cena. Así que dejé que el silencio permaneciera y pagué lo que había que pagar, pensando que el agradecimiento aparecería tarde o temprano. Sentada en ese rincón de café del supermercado, finalmente admití lo obvio. El silencio no se gana el respeto de las personas que se sienten con derecho a todo, solo les da espacio. Busqué el contacto del abogado y lo miré fijamente hasta que mi pulso se calmó. Su nombre era Michael Hargrove. No lo había llamado en años. Llamarlo ahora significaba que había terminado de fingir que mi familia me trataría de manera justa por voluntad propia. Salí cerca del área de retorno de carritos para no estar rodeada de compradores. El aire olía a pavimento mojado. Presioné llamar. Cuando Michael respondió, me identifiqué y fui directa al grano. Le dije que había perdido mi trabajo. Le dije que mi contrato de arrendamiento había sido forzado a una terminación anticipada con $500 de por medio. Le dije que me habían dejado fuera con las cerraduras cambiadas antes de que pudiera terminar de empacar. Le dije que mi coche había sido remolcado con mis pertenencias adentro. Luego le hice una pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Y qué tan rápido puede empezar? Me pidió algunos detalles aclaratorios, firme y práctico, como si ya estuviera clasificando mi desastre en pasos. Luego confirmó lo que necesitaba escuchar: la casa era mía. Había sido mía desde que se cerró la herencia. Mis padres estaban allí porque yo lo permitía, no porque tuvieran ningún derecho legal. Me explicó el proceso en términos claros, notificaciones y plazos. Nada dramático, solo papeleo que avanza cuando se presenta correctamente. No me presionó. No me sermoneó. Solo hizo que las opciones fueran reales. Escuché, y la culpa que había estado cargando finalmente comenzó a sentirse menos como amor y más como condicionamiento. Le dije que comenzara. Poco después, mi teléfono se convirtió en una sirena. Mi hermana llamó primero, luego otra vez, el tipo de persistencia que no es preocupación, sino pánico. Después vino mi padre, luego mi madre, y luego todos en diferentes órdenes, como si rotar hiciera que finalmente yo contestara.
Dejé las llamadas sin responder y vi cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba. Michael envió un mensaje corto confirmando que había preparado la primera notificación y que se entregaría correctamente. Sin dramas, solo un siguiente paso limpio. Me quedé en la cafetería del supermercado porque era funcional, wifi, un enchufe, un baño. Gente ocupándose de sus propios asuntos. Compré otro café pequeño y mantuve mis ojos en los ventanales frontales. Un coche entró y se detuvo. Luego otro y un tercero. Reconocí la forma en que aparcaron demasiado cerca de la entrada, como si intentaran acortar la caminata y ampliar el impacto. Entraron juntos y escanearon el área de las mesas como si estuvieran buscando pruebas de que yo todavía existía. Mi padre me vio y se movió primero. Mi madre lo siguió, ya alterada. Mi hermana llegó al final, con los hombros rígidos y la cara tensa. Para nada la persona que había sonado divertida por teléfono. No me levanté. Me quedé donde estaba y dejé que rodearan la mesa. Empezaron a hablar unos sobre otros, tratando de forzar una conversación hacia la forma que ellos querían. El tono de mi padre era controlado pero agudo. Mi madre sonaba como si estuviera tratando de llorar en silencio. Mi hermana no dejaba de mirar mi teléfono como si fuera el arma que no podía quitarme. Esperé hasta que hubo una pausa y hice una pregunta: ¿cómo me encontraron? Nadie respondió claramente. No era necesario. Habían estado llamando sin parar y cuando no respondí, fueron a buscar a los lugares a los que solía ir cuando necesitaba wifi y espacio. No era amor, era contención. Mi padre finalmente preguntó qué había hecho. Sus manos temblaban y odiaba que yo pudiera verlo. Les dije que había hablado con Michael Hargrove sobre el patrimonio de mi abuela. Esa frase cayó como un peso muerto. Mi padre se quedó inmóvil. Mi madre parpadeó con fuerza como si intentara rebobinar el tiempo. La confianza de mi hermana se derrumbó en cálculo. Mi padre intentó mover la discusión afuera, a algún lugar privado. Dije que no. Me preguntó qué quería, como si estuviéramos negociando términos en lugar de abordar lo que ellos habían comenzado. Fui simple. Quería que me devolvieran mis pertenencias, no cuando fuera conveniente, sino lo suficientemente pronto como para que mis cosas esenciales no se arruinaran ni se tiraran. Quería que la situación de mi coche se manejara de una manera que no requiriera dinero que no tenía, lo que significaba que alguien en esta familia tenía que deshacer el desastre que ayudaron a crear. Y quería que se prepararan para dejar la casa en la que vivían, porque era mía. Mi madre agarró el borde de la silla. La mandíbula de mi padre se tensó. Mi hermana parecía ofendida, como si la propiedad fuera un problema de actitud. Cada uno intentó un ángulo diferente: amor rudo, un error, ayuda. Diferentes palabras, la misma intención: hacerme retroceder. Que firmara algo. Que aceptara que ellos podían reorganizar mi vida y llamarlo orientación. No discutí. Les dije el único hecho que importaba: mi hermana pagó $500 para acelerar mi desalojo, y ustedes dos lo apoyaron. Un empleado de la tienda pasó y miró hacia nuestra mesa. Mi padre bajó la voz y pasó al modo de negociación, preguntando si podía pausar lo que fuera que estuviera en marcha, prometiendo apoyo si tan solo me detenía. Le dije que no me interesaban las promesas que aparecían solo después de que yo tuviera influencia. Mi madre empezó a hablar sobre la familia. La dejé terminar, y luego le pregunté qué pensaba que pasaría cuando echas a tu hija justo después de que pierde su trabajo. No pudo responder. Mi hermana finalmente hizo la pregunta que había estado evitando: ¿realmente la casa era mía? Dije que sí. Se le fue el color de la cara. Mi padre miró hacia la mesa. Mi madre nos miró a ambas con un nuevo tipo de conmoción. Me levanté, recogí mi bolso y les dije que tenían que empezar a hacer planes que no implicaran que yo absorbiera el daño. Luego me alejé hacia los pasillos, dejándolos en la mesa sin nada que controlar más que su propio pánico. Durante la semana siguiente, mi familia no se calmó. Escalaron. Mi padre dejó de llamar como un padre y comenzó a llamar como alguien que intenta gestionar un problema. Mi madre dejó largos mensajes de voz que sonaban amables hasta que captabas el mensaje de fondo: si cooperaba, las cosas podrían volver a la normalidad.
Mi hermana rebotaba entre la ira y la calidez fingida, como si el tono correcto fuera a desbloquearme. Michael me mantuvo bajo control. Me decía que papeleo se entregaría, que plazos importaban y que no decir en líneas grabadas. Una vez que la notificación estuvo en marcha, el pánico de mi padre se agudizó. Pidió reunirse en privado. Me negué. Acepté un lugar público con cámaras y gente alrededor. Llegó hablando rápido, tratando de presentar lo que habían hecho como disciplina, no como crueldad. Lo llamó amor rudo. Usó la palabra amor como si fuera un escudo. No debatí la filosofía. Le dije la verdad práctica, me habían echado con una fecha límite que no podía cumplir. Mis pertenencias estaban esparcidas y mi coche estaba bajo llave detrás de una reja de depósito que no podía pagar. Intentó pivotar hacia la negociación. ¿Qué haría falta para que me detuviera? Le dije que quería que mi propiedad fuera tratada como propiedad y que quería que mi nombre se desligara de su deuda. Años atrás, cuando expandió su trabajo de consultoría, me había pedido que cofirmara un préstamo comercial. Yo apenas había salido de la adolescencia. Lo llamó un tecnicismo. Firmé porque confiaba en él y porque rechazarlo en esa casa siempre tenía consecuencias. Michael me había explicado lo que significaba el papeleo del banco. El préstamo todavía tenía un saldo cercano a los $40,000. Si salía mal, mi crédito sangraría junto con el suyo. Le dije a mi padre que quería salir de eso, ya fuera mediante una refinanciación o el pago de la deuda, y que no aceptaría otra promesa vaga. Dijo que no podía suceder rápido. Dijo que los bancos no se movían tan rápido. Dijo que yo no entendía de negocios. Le dije que entendía lo suficiente como para saber que me había utilizado. La siguiente llamada vino de alguien fuera de la familia. Un hombre se presentó como Ethan Calvel, el socio comercial de mi padre. Pidió reunirse y hablar sobre opciones. Elegí una pequeña cafetería cerca de un concurrido centro comercial. Ethan no perdió el tiempo. Dijo que mi exigencia crearía una crisis para la empresa. Habló de contratos, nóminas y de personas que dependían de la estabilidad. Luego trató de hacerlo sentir como mi responsabilidad. Le pregunté si sabía que mi hermana había pagado dinero para que me sacaran de mi apartamento en 2 días. Dijo que sí, y luego lo descartó como un conflicto familiar, separado de la realidad empresarial. Mi nombre en ese préstamo había sido una realidad empresarial cuando mi padre lo necesitó. Ahora querían que fuera tratado como un favor. Le dije a Ethan que mi firma no era un favor, era un riesgo y yo había terminado de cargarlo. Me preguntó si había una cifra que me hiciera retroceder. Le dije que la cifra era lo que fuera necesario para eliminar mi nombre de forma limpia. Y hasta que eso sucediera, el proceso seguiría avanzando. Se fue con cara de irritación, como si yo hubiera fallado una prueba que no acepté tomar. Mi madre fue la siguiente. Pidió reunirse y elegí una cafetería concurrida dentro de un supermercado porque era familiar y pública. Llegó con los ojos hinchados y una voz cuidadosa. Se disculpó sin hacerse responsable de nada en realidad. Dijo que estaban asustados por mí. Dijo que nunca pensaron que llegaría a ser tan malo. Le pregunté qué pensaba que provocarían una terminación anticipada y un cambio de cerradura. Me ofreció un trato, si retiraba la notificación, ellos me ayudarían a buscar trabajo, me conectarían con mejores oportunidades y me apoyarían mientras me recuperaba. Sonaba generoso hasta que escuchabas la condición: renunciar a mi influencia primero y luego aceptar su control de nuevo. Le dije que yo no era un proyecto. Me acusó de castigar a toda la familia y me advirtió que estaba rompiendo algo que no se podía reparar. Esperaba que eso me asustara y me hiciera ceder, y casi funcionó, no porque quisiera volver con ellos, sino porque finalmente entendí lo que valoraban. Valoraban la versión de mí que se quedaba callada. Después de eso, mi hermana comenzó a enviar mensajes que reescribían la historia, presentándose a sí misma como la razonable. No respondía nada de eso. Cerca del final de ese periodo, los mensajes de mi padre se volvieron frenéticos. Escribió sobre el banco, una revisión y problemas de papeleo vinculados a la casa, como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies y yo tuviera que estabilizarlo.
Leí los mensajes, dejé el teléfono y dejé que las consecuencias siguieran avanzando exactamente como se habían presentado. Unos días después, el calendario dejó de sentirse teórico. La notificación hizo lo que hacen las notificaciones, puso una fecha límite a la negación. Michael mantuvo todo limpio y entregado correctamente. Y mi padre aprendió por las malas que el papeleo no se detiene por reuniones familiares. Seguí adelante como alguien que todavía tenía que sobrevivir. Solicité empleos desde computadoras de la biblioteca, mantuve mi voz firme en las entrevistas y traté de no pensar en que la mayor parte de mi ropa todavía estaba bajo llave en mi coche en el depósito municipal. Michael envió una solicitud formal al depósito pidiendo una breve pausa en cualquier plazo de subasta mientras yo organizaba la recuperación. No estaba garantizado, pero nos dio tiempo. Ethan llamó de nuevo cerca de finales de mes. Esta vez no intentó darme lecciones de lealtad. Dijo que el banco se había puesto nervioso una vez que la demanda del préstamo llegó a su sistema y su cliente más importante estaba haciendo preguntas. Quería un acuerdo que eliminara mi nombre del préstamo comercial rápido. Michael negoció directamente. Yo no me senté frente a nadie a intercambiar sentimientos. La oferta que llegó por escrito fue de $30,000 como acuerdo para liberar mi parte de la obligación como cofirmante y eliminar mi nombre del préstamo de ahí en adelante. Fue algo limpio, inmediato y ejecutable. Acepté. Cuando el dinero llegó a mi cuenta, no celebré. Fui directo al depósito municipal, pagué las tarifas y recuperé mi coche antes de que pudiera convertirse en otra pérdida permanente. Abrí el maletero y toqué mis propias cosas como si fueran la prueba de que no había imaginado las últimas 2 semanas. Luego pagué el pequeño daño financiero que se había acumulado durante el caos y reservé una parte como fondo de emergencia porque nunca quería volver a estar tan expuesta. Mis padres se mudaron al cumplirse el plazo. No hubo un adiós sentido. No hubo un momento en el que todos comprendieran de repente. Empacaron, cargaron un camión y se fueron a un apartamento que podían pagar. El negocio de mi padre no colapsó de la noche a la mañana, pero recibió golpes reales, flujo de caja tenso, clientes agitados y el tipo de estrés que no desaparece solo porque tú quieras. Mi hermano también recibió golpes, pero de otra manera. Esos $500 que le había lanzado a mi casero no eran dinero sobrante. Habían ido a una tarjeta de crédito. Y una vez que el dinero de la familia se volvió escaso, su idea divertida se convirtió en pagos reales que no podía esquivar. Intentó culparme por las consecuencias, pero la culpa no baja una tasa de interés ni repara una relación que quemaste por diversión. Mi madre intentó una última vez arrastrarme de nuevo al viejo patrón. Preguntó qué haría falta para arreglar las cosas. Le dije la respuesta honesta. Nada podría devolvernos a donde estábamos porque la versión de familia que ellos querían requería que yo aceptara el maltrato sin consecuencias. Eso se había acabado. Cambié las cerraduras el primer día que la casa estuvo vacía, configuré el reenvío de correo, puse cámaras en las puertas y congelé mi crédito en las 3 agencias. No porque fuera paranoica, sino porque había aprendido cómo se ve el sentido de superioridad cuando se desespera. Mi padre envió un mensaje más tarde esa noche enumerando lo difícil que eran las cosas para ellos, como si la lucha fuera un cupón que borraba lo que habían hecho. Lo leí una vez y no respondí. Bloqueé los números uno por uno, incluido el de mi hermana. Le dije a Michael que cualquier contacto futuro pasaría por su oficina. Una semana después, comencé un nuevo trabajo. No fue un milagro, fue estabilidad. Compré muebles básicos, reemplacé lo que estaba dañado y mantuve mi presupuesto ajustado. La casa se sentía silenciosa, pero también se sentía segura, y eso importaba más que la nostalgia. Esto es lo que aprendí de todo esto, y lo que espero que tú también aprendas. La gente te llamará egoísta en el momento en que dejes de ser conveniente. Etiquetarán tus límites como crueldad cuando esos límites bloqueen su acceso. Si alguien puede dañarte y aún así esperar tu lealtad, no quiere una relación, quiere una línea de suministro. La familia puede ser una fuente de fortaleza, pero el ADN compartido no es un contrato de por vida. El respeto es el contrato.
Si el respeto no está ahí, tienes permiso para elegir la distancia, incluso cuando duela, incluso cuando otras personas no lo entiendan. Si estás en medio de algo similar, protege primero los aspectos prácticos. Conoce que está a tu nombre. Lee lo que firmas. Guarda copias. Crea un pequeño fondo de emergencia si puedes, porque la supervivencia se vuelve cara rápidamente. Y si necesitas establecer un límite, establécelo claramente y luego protégelo. Gracias por quedarte a escuchar mi historia. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad, deja un comentario con lo que te ayudó y suscríbete para que no te pierdas la próxima.